FM 89.1, Radio Universidad. 5:10 de la tarde, seguimos en la continua Radio Universidad y ha bajado 1 grado la temperatura a partir de las 5 de la tarde con la actualización del servicio meteorológico, 16 grados 6 décimas. Y ahora siguiendo, ¿no?, con esto que no le podemos esquivar el vizcachazo, porque es lo que nos viene manejando la agenda desde, por lo menos acá en Argentina, mediados de marzo, o un poquito antes también. Hablamos de esta pandemia. Y ahora vamos a hablar con Malena Castilla. Ella es docente de acá de la Universidad Nacional de La Matanza, del Departamento de Humanidades y becaria postdoctoral del CONICET. Además es investigadora de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Malena? Guille y Edu te saludan acá en la continuidad de Radio Universidad. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo andan? Gracias a ustedes por llamarme. Más que nada, bueno, nos queremos meter en lo que tiene que ver con la pandemia y una investigación, ¿no?, que realizaron ustedes de acuerdo a cómo la están manejando los pueblos originarios. Sí, exacto. Hicimos en el marco de todo lo que está pasando con el aislamiento social preventivo y obligatorio y de la cuarentena, un relevamiento donde acerca del 80% de los pueblos indígenas tuvimos descripción de esos datos porque fuimos parte de los investigadores de diferentes universidades. Participaron más de 12 universidades, más de 30 equipos, más de 100 autores, describiendo un poco cuáles son los efectos socioeconómicos, culturales, sanitarios y la violencia institucional, sobre todo también, que repercutió bastante en estos últimos días en los pueblos originarios a lo largo del país. ¿Y qué resultados arrojaron? Bueno, que nada de lo que está sucediendo es tan novedoso en este contexto, que todas las situaciones de desigualdad se incrementaron frente a esta situación, ¿no? Lo que nosotros un poco decimos son, bueno, el crecimiento de la pobreza, el crecimiento de la desigualdad, el incremento de la violencia institucional, policial, como se vio en los últimos días en Chaco, no son hechos aislados, sino que vienen sucediendo y tienen como protagonistas a los pueblos indígenas, pero que en este contexto se recrudecieron brutalmente y los pusieron a los pueblos en un lugar de desventaja frente a este escenario. Uh-huh. ¿Y por qué creen ustedes que se acrecentó esta impunidad que tienen para castigarlos y demás a los pueblos originarios con la pandemia? Bueno, por ejemplo, a ver, yo trabajo en Chaco particularmente con Comunidad Com, y lo que estuve observando a partir del aislamiento es un poco las medidas que se fueron tomando en el Gran Toba, que es uno de los barrios de Resistencia, donde habitan aproximadamente 4.000 personas, la mayoría de integrantes de pueblos indígenas. Se vieron en este sentido, donde la violencia se recrudeció, afectados porque primero fue uno de los barrios que se aisló por tener un pico de contagios, pero el aislamiento no fue lo más peligroso, sino lo que sucedía al interior del barrio, ¿no?, donde la policía tomaba medidas de castigo a las poblaciones indígenas que circulaban fuera del perímetro, o lo que pasó en Fontana también, que es una localidad que está a 5 kilómetros de Resistencia, donde torturaron y violaron eso lo vimos todos, a integrantes de las comunidades. Eso fue bastante... Por suerte se visibilizó un hecho que, te repito, no es un hecho aislado, y se visibilizó en el marco de un contexto donde el racismo se puso sobre la mesa, ¿no? Con todo lo que estaba pasando en Estados Unidos, claro. Se mostró algo que pasaba acá también. Uh-huh. Entonces, bueno, un poco de esos hechos lamentables se pudo cortar un poco más de tela y decir que esto no es nuevo y que son poblaciones que vienen siendo excluidas. Digo, en
En Chaco lo que está pasando es que son poblaciones, bueno, en diferentes regiones del país, pero son poblaciones donde históricamente se les han usurpado los territorios, Sí. donde los recursos son distribuidos de manera desigual, donde las poblaciones indígenas no tienen acceso al agua. Entonces, digo, en este contexto, donde las medidas son aislamiento y segregación de la población, y bueno, estas poblaciones que ya estaban mal posicionadas y vulneradas en sus derechos, bueno, sufrieron mucho más las consecuencias. Sí, en Chaco son los más castigados, ¿no? Porque, digo, de todas las provincias, sacando el AMBA, es donde más casos hay y donde el rebrote parece permanente. Supongo que en las demás quizás no haya tantos casos. No, no te puedo dar números exactos de las demás poblaciones. En Chaco hasta ayer había 1.100 contagios de toda la población, no solamente de pueblos indígenas, pero sí hubo un rebrote en unos barrios de Resistencia, que son el barrio Mapic, Chacra 24, Santiago 3, que también se aislaron, como el Gran Toba. Y el problema en estas situaciones es que no solo aumentan los contagios, sino que frente a la falta de acceso al agua, frente a la falta de acceso a alimentos, frente a un sistema sanitario adecuado, es bastante controversial el tema. Digo, yo la semana pasada hablé con una enfermera del centro de salud del Gran Toba y me decía que a ellos les están pagando por trabajar 12 horas 2.500 pesos y que encima no tienen los insumos para laburar. Entonces digo, bueno, frente a este escenario, ni siquiera el centro de salud cuenta con las herramientas necesarias para atravesar esta pandemia. Digo, los sectores postergados, mucho menos. Y esto, si bien se replica en todas las provincias y en todas las poblaciones indígenas hay componentes similares, es como vos decís, en el AMBA y en Chaco es donde, como se ve en los medios, son los dos lugares con mayores rebrotes y con mayores casos de contagio. Entonces, sí, claramente son los más afectados en este momento. Uh-huh. Malena, igualmente uno se da cuenta a simple vista que todas las comunidades realmente están tan lejos de las estructuras educativas, sanitarias, los servicios públicos, que carecen de muchísimas cosas que para nosotros por ahí son naturales y el día que no las tenemos nos volvemos locos. Sin embargo, ellos están tan lejos de todos estos servicios que se ofrecen y que a veces son derechos necesarios para las personas, ¿no? Sí, no es que están alejados porque viven alejados de los centros urbanos, ¿no? Sino porque esa distribución es desigual desde un lugar de la redistribución de los recursos. Claro. Digo, en Chaco el acceso al agua es... en la comunidad donde yo trabajo están al lado del río Bermejo y hay una planta potabilizadora que saca agua del río Bermejo, con lo cual no debería ser un faltante eso. Sin embargo, la distribución desde ese lugar del agua se hace teniendo en cuenta más al empresariado local, al empresariado de la soja, que a las comunidades indígenas. Digo, la distribución desigual de los recursos y de los servicios también es parte de años de políticas mal implementadas. Uh-huh. Exactamente. Bueno, a veces el aislamiento por distancia, por ejemplo, digamos, hoy sería casi, digamos, como favorable, ¿no? Porque vimos en las zonas de Salta, Jujuy, donde prácticamente no hay casos, y hay comunidades que yo he visto viven en parajes en el medio de la nada, kilómetros de algún pequeño pueblito, y vos decís, ¿cómo pueden vivir tan lejos, no? Digo, por ahí esto hoy es un factor favorable, si se quiere, ¿no? Para estas comunidades en el marco de la pandemia. Sí, seguro. Hay comunidades donde no llegó el virus, por suerte, que también era una preocupación dentro de todos los que formamos parte del informe que estuvimos trabajando y que trabajamos con pueblos indígenas, porque hay muchas de estas poblaciones que tienen enfermedades previas vinculadas, no sé, a enfermedades respiratorias producto de fumigaciones por agrotóxicos,
y que este virus afecta diferencialmente a esta población en riesgo, ¿no? Todas las personas que tienen problemas respiratorios tienen complicaciones frente a la enfermedad. Entonces eso también era una preocupación. Por suerte hay comunidades donde no llegó el virus, pero también el aislamiento en muchas medidas, en ciertas circunstancias, no se pudo cumplir. Eso también es una de las conclusiones que sacamos en el informe que publicamos de el aislamiento social preventivo y obligatorio. Fue una buena medida en algunos sectores de la sociedad frente a otros que no pudieron sostenerlo. Digo, volviendo al caso de Chaco, en un lugar donde la falta de agua es un problema corriente, gran parte de la población, la única forma de acceder a agua potable es a través de una canilla comunitaria que hay en la puerta de la escuela. Entonces, el aislamiento no se pudo cumplir en este caso porque la gente se encontraba cargando bidones de agua en la puerta de la escuela, entonces el aislamiento no existía. Digo, pero bueno, por suerte hay lugares donde no existió el virus o hasta ahora no llegó. Chaco está ahí como en un momento bastante endeble, ¿no? Pero porque, nada, los casos siguen incrementándose. Sí, real, ¿no? Y a veces uno, digo, acá en la ciudad vive ciertas cuestiones que para ellos son totalmente ajenas y hay cosas que a nosotros nos parece realmente como que no está, digamos, en el centro de la discusión de sus necesidades y sin embargo este verano yo estuve hablando con un par de chicos de Aguitas que estaban allí trabajando en Salta, en las afueras de Salta, ¿no? Y nos hablaban de esos lugares tan espectaculares que uno visita y sin embargo los problemas que hay allí, como por ejemplo el caso de la basura, ¿no? Que ningún gobierno salteño ha hecho un tratamiento de la basura en las zonas donde viven estas comunidades y que bueno, la modernidad también va llegando y los residuos también van quedando, ¿no? Sí, obvio, eso es lo que hablábamos un poco antes, digo, esta pandemia lo que vino a generar más allá de ponernos en cuestión un montón de cosas que estábamos viviendo como sociedad, también fue que la desigualdad existe y que en un contexto donde se incrementa la pobreza, donde se incrementa la vulneración de derechos, los sectores que se ven más perjudicados son los sectores que han sido históricamente postergados. Digo, mientras vos decías esto, me quedé pensando con una frase de estos lugares que nosotros visitamos y que son tan lindos. Digo, hay lugares turísticos donde hay una gran parte de la población indígena que también sufrieron consecuencias. Digo, muchas de las poblaciones, uno de los medios de subsistencia es a través de la venta de artesanías. Bueno, en este contexto, la venta de artesanías dejó de ser el recurso para muchas familias y también se sumaron a los índices de pobreza por este escenario. Entonces, claro, digo, desde diferentes lugares, las poblaciones originarias, no digo las únicas, sino un gran porcentaje de ellas, porque digo, también están las poblaciones vulneradas de la Villa 31, de Villa Azul, digo, hay un montón de casos de sectores pobres, pero la población indígena estuvo perjudicada desde diferentes lugares, desde el laboral, desde el económico, desde el sanitario, desde el acceso al agua, a los recursos, a la tierra, etcétera. Sí, por supuesto que veíamos lo de la Villa 31 y rápidamente los medios hicieron eco, o algunos medios hicieron más eco que otros, pero de esto sí no escarbás un poquito vos buscando la información. Digo vos, cuando digo vos me refiero a la mayoría de la población, no en tu caso, no lo encontraríamos en ningún lado. No, claro, por eso también nos parecía importante dar cuenta de estas problemáticas. Digo, el tema del agua es un problema a nivel nacional, no solo en la Villa 31. Claro. Y está bueno también poder visibilizar estos temas, sobre todo en poblaciones donde tuvieron acceso al agua y por manejos y usurpaciones dejaron de tenerlo. Y hoy en día el agua es el único recurso junto al aislamiento, que es lo que aparentemente te salva de este virus, ¿no? Lavarse las manos, estar aislado, no tener contacto, son aparentes remedios
prevenciones frente a este virus. Y bueno, estas poblaciones no tienen ese beneficio. Qué locura, ¿no? Pensar que estamos hablando ya del año 2020 y que haya lugares en el mundo, no solamente en Argentina, porque pasa en muchos lugares del mundo, que todavía haya gente que no tiene acceso al agua potable. Es increíble, es increíble. Cuando después escuchás a los Roca, a los Milman, a un montón, que lo único que le importa es hablar de la economía. Malena, te mando un beso grande, muchísimas gracias por tu tiempo, has sido muy muy clara y seguiremos hablando seguramente a ver cómo avanza esta investigación que están haciendo con los pueblos originarios. Dale, muchas gracias a ustedes. Pasaba Malena Castilla, que es una docente de acá, nuestra, de la Universidad Nacional de La Matanza, del Departamento de Humanidades y becaria postdoctoral del CONICET, y además es investigadora de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.